Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez. Seguimos trayendo partidas de este fantástico torneo online, Crypto Cup. Una de las semifinales ya trajimos dos partidas, de las 4 que jugaron entre Magnus Carlsen y Radjabov, muy interesantes, en la que cada jugador dominó perfectamente cada una de sus partidas. Y por otro lado nos centramos en la otra semifinal, con piezas blancas Jan Nepomniachtchi y con piezas negras Wesley So. Estamos en la cuarta partida, han hecho tablas en las tres primeras y se están jugando el primer punto para llegar a la segunda jornada con igualdad o bien con ventaja para uno de los dos jugadores. Por lo tanto, ya en el tablero este caballo F3 por parte de Nepo, a lo que Wesley So responde con este D5. La partida continúa con este G3, caballo F6. Hemos entrado en un ataque India de rey variante yugoslava y tras estos movimientos se juega alfil G2, E6, jugadas de desarrollo, enroque en corto y tras alfil E7, buscando lo mismo Wesley So, el enroque de su rey, se juega este D3. Este movimiento va a permitir acompañar al peón de E4. Además, este caballo de D2 se va a desarrollar a F1 una vez la torre se retire a la casilla de 1 y de alguna manera pues apoya el peón de E4 y también pues esté en una columna central y esté un pelín más activada. Mientras tanto, las negras, una vez y después del enroque, van a comenzar con un empuje de peones, todas las peones en la cuarta fila, y además va a ir desarrollando sus piezas a C6, etc. Por lo tanto, tras estos movimientos, enroque en corto también por parte de Wesley So, viene este caballo B D2 y tras jugarse este C5, la partida continúa con E4. Caballo C6, jugada de desarrollo, y tras este torre E1 para reforzar este peón de E4, la partida continúa con este B5. Como vemos, está ganando espacio y en el flanco de dama. Tras estos movimientos, Nepo aprovecha para adelantar su peón a E5, se ataca al caballo, este se retira a D7 y aquí viene este caballo F1 como comentábamos. La partida continúa con un A5, todo esto se ha jugado en varias ocasiones, por lo tanto, de momento se está jugando en teoría, y tras este H4 la partida continúa con B4. Por lo tanto, se sigue amenazando o avanzando con los peones, alfil F4, nueva jugada de desarrollo, y tras este A4 es verdad que Nepomniachtchi tiene que hacer algo en la posición, ya que los peones prácticamente están llegando casi a la coronación. Por lo tanto, juega este A3, hay cambios de peones y tras estos movimientos se juega torre B8. Se deja de controlar este peón, pero se gana la columna abierta. Quizás aquí las blancas podrían haber jugado un torre B1 para disputarla, pero aquí prefiere jugar este caballo E3 teniendo cierto control sobre el centro, sobre la casilla de C4 en caso de que avancen el peón a C4 las piezas blancas, y tras jugarse este alfil B7 entramos en una nueva partida. Hay en las bases de datos hasta 6 partidas jugadas en el año 2000, 1998 y también en 2017, ninguna de grandes maestros que estén jugando en la élite, y tras estos movimientos la partida continúa con este C4. Ya se está tocando el punto de A4, pero es un movimiento muy interesante, ya que este C4 de alguna manera podría invitar a las negras a jugar este D4. De alguna manera se cierra la posición en el centro y como vemos todas las piezas negras están orientadas hacia el flanco de dama. Por lo tanto, aquí Wesley So tendría algún problema en el flanco de rey, ya que todas las casillas están ocupadas por bien o por los peones, también el alfil acompaña e incluso el caballo, y este alfil y dama pues no tienen ninguna opción de entrar en la posición en el flanco de rey. Quizás estos dos caballos están tocando en el punto de E5, pero también alfil y caballo lo defienden. Por lo tanto, aunque es verdad que las negras estaban tomando esa iniciativa en el flanco de dama, de alguna manera Nepomniachtchi está cerrando bien el flanco de rey. Por lo tanto, esto no ocurre para no cerrar la posición, se juega este caballo B6, se mete presión en C4 y además se defiende este peón, ya que tras la captura, como ocurre en la partida, se juega este caballo por D5. Quizás podríamos pensar en capturar con el peón, de alguna manera las negras consiguen este centro que está defendido y puede ser jugable, pero ya se podrían meter en problemas, ya que las blancas, aunque no hemos comentado que sus piezas están
dispuestas para el ataque, en 2 o 3 jugadas se pueden activar fenomenalmente y las negras, tras esta captura por parte del peón, ya podrían estar en problemas. Si jugamos este caballo F5 rápidamente, este alfil está atacado y el problema que tienen las negras es que estas casillas están sin defender. Por lo tanto, se puede recomendar jugar este alfil C8 tocando el caballo y tras capturar en E7 y cambiar piezas, aquí las blancas podrían jugar un E6. Lo que consiguen entregando este peón, ya que se puede capturar con el alfil, es capturar la torre y así ganar la calidad. Por lo tanto, para no perderla, se puede jugar este torre B7 y tras E por F7 jaque se tiene que capturar con la dama para retirarse de esta columna. Aquí hay varios movimientos para las blancas, quizás pueden jugar un alfil de 6 tocando a la otra torre y para no ser capturada podría venir a E8, caballo G5 tocando la dama y si dama G6 para retirarse del ataque y así tocar el alfil podría capturar en C5. No obstante, si la torre no viene a E8 y viene a D8 con ataque directo sobre el alfil, se puede capturar en C5 y aquí las blancas jugarían también un torre B1 en algún momento y tendrían bastante control en la posición. Tienen ya hasta 4 puntos en el módulo, por lo tanto están prácticamente ganando la partida. Por lo tanto, volvemos a la misma, no se captura con el peón para no abrir la posición a las blancas y se juega este caballo por D5. Tras estos movimientos se captura este peón que de alguna manera teníamos olvidado y estaba sin defender en A4 y aquí Wesley So juega este caballo C3. De alguna manera, ya que no tiene acceso físico, ¿no?, para entrar en el flanco de rey y tener defensa ante su rey, pues de alguna manera tiene que tener actividad e iniciativa para no permitir que las piezas blancas pues sigan con un posible ataque en el flanco donde se encuentra el rey. Por lo tanto, se juega este caballo C3. De alguna manera también tienen actividad ahora las piezas negras, la columna se ha abierto para la dama, también este alfil está en la gran diagonal, una vez se mueva la torre coge control sobre esta columna abierta y además se está atacando a la dama. Por lo tanto, esta se tiene que retirar, viene a C4 atacando al caballo y aquí se juega este dama 5. Como vemos, se defiende al caballo. Esta es la actividad que tiene que mantener Wesley So para evitar dicho ataque por parte de Nepomniachtchi en el flanco de rey, y tras jugarse este torre a C1 con doble ataque al caballo, este se retira a B5 haciendo doble ataque al peón de A3. Por lo tanto, las piezas negras van a recuperar este peón, no se puede defender en 2 ocasiones, pero tras jugarse caballo C2 y caballo por A3, aquí Nepomniachtchi decide eliminar uno de los caballos. Por lo tanto, llegamos a esta posición en el que la partida continúa con este alfil G5. Torre F8 tocando 2 veces a este peón de D3 y aquí lo que deciden las blancas Nepomniachtchi es perder este peón pero a cambio ganar el peón de C5. Por lo tanto, primero hay que eliminar al defensor, que es el alfil de E7, y se juega este alfil por E7, caballo por y tras dama por C5 ganando este peón que comentamos, dama por C5, torre por, y aquí ahora no se juega directamente este torre por D3 ya que es una jugada perdedora. Vamos a ver muy rápidamente la línea. El tema es que si se captura directamente, las blancas podrían meter una presión brutal sobre este alfil de B7. De hecho, ya está clavado, hay temas de mate incluso en la última fila y tras jugarse un torre de 7 para defenderlo 2 veces, el ataque podría venir por parte de las 2 torres pues en 2 ocasiones. Además, este alfil, una vez se retire el caballo, puede unirse, digámoslo así, pues al ataque siendo 3 piezas, y aquí las negras podrían jugar un caballo C6 no para bloquear al alfil que estaría a su vez atacado, sino para llevarlo quizás a D8. Por lo tanto, aquí las blancas pueden jugar incluso un caballo D2. Como decimos, este caballo se puede recuperar gratis, por lo tanto la torre puede capturar en D2, pero están perdidas, ya que tras este alfil por C6 no se puede capturar, ya que como comentamos podría haber temas de mate. Y en caso de no hacerlo, pues lógicamente este alfil está atacado hasta en 3 ocasiones. Ni siquiera esta torre puede venir a defenderlo, al menos en este punto, ya que el alfil pues domina perfectamente la casilla de D7. Por lo tanto, tras estas capturas que hemos visto de la dama, también del alfil en E7, etcétera, pues antes de recuperar este peón hay que eliminar este alfil. Por lo tanto, alfil por F3, alfil por, y ahora sí se captura sin ningún problema. Llegamos a una partida muy igualada
y prácticamente a un final. La misma continúa con este alfil E4, ya que el alfil está atacado, se ataca la torre, esta se retira a D7 y tras estos movimientos se juega este H5. G6 para contrarrestar, también se le da un respiro al rey y tras estos movimientos se juega rey G2 y rey G7. Ambos reyes pues están un poquito más seguros ahora en esta posición. Torre H1 para meter presión en la columna H y tras caballo G8 la torre vuelve a C1 para doblarse, pero aquí Wesley So toma la decisión de capturar y estropear la estructura de peones. Las blancas tampoco querían capturar para de alguna manera obligar a Wesley So a que hiciese este movimiento. Por lo tanto, la torre de C1 vuelve a H1 para meter presión en este punto que está sin defender y tras torre B4 es verdad que no se defiende, pero se ataca al alfil. Aquí quizás podríamos pensar en jugar este F3, para los que estamos empezando no sería una buena idea ya que defendemos el alfil, pero realmente el rey queda un poquito indefenso, ¿no? Por lo tanto se podría jugar un torre de 2 jaque y aunque el alfil protege esta casilla de una incorporación por parte de la torre, pues quizás más seguro estaría el rey en H3, pero desde luego ya no hay ese control sobre esta casilla de H5 y eso no le interesa a las blancas. Por lo tanto, este F3 no es posible y es quizás lo que hace Nepomniachtchi lo mejor que se puede hacer, es llevar el alfil a C2, la idea es traerlo a D1 para que esté defendido por la torre y además haya doble ataque sobre este peón de H5. Por lo tanto, tras este movimiento, la partida continúa con rey H6, se defiende el peón de H5 y tras este doblete por parte de las blancas se juega H4. Por lo tanto, Wesley So, al haber estropeado su estructura de peones, pues le pregunta a Nepomniachtchi: tú me puedes capturar aquí en esta posición, pero tienes que estropear la estructura de peones. Lógicamente, capturar con la torre no es buena idea, ya que tras este jaque dejamos sin defender este alfil. Y tras torre por H4, las blancas tienen un dilema, ya que tienen que capturar una torre, pero su alfil está atacado y deberían defenderlo o retirarlo, por lo tanto estarían perdiendo la partida. Tras este H4 se juega en la posición alfil E2 para retirarse del ataque de la torre y tras caballo E7 la partida continúa con este jaque en H4. Torre por H4 y aquí, tras esta recaptura, de alguna manera las negras tienen ligera ventaja, ya que, por ejemplo, bueno, iba a decir los tres peones de momento se encuentran en casillas negras, este sin poder avanzarse y simplemente con este movimiento caballo G6 hay doble ataque por parte del caballo en ambos peones. Uno está defendido, se juega rey G3 en la posición, pero tras este torre D4, Wesley So mete mucha más presión en la posición, doble ataque por parte de las negras y un peón va a caer sí o sí. Por lo tanto, aquí Nepomniachtchi podría haber jugado este torre C7 quizás atacando al peón de F7, pero se podría haber defendido con un rey G7 o quizás incluso con caballo por E5. Este caballo no estaría atacado ya que la torre está en C7 y a su vez de capturar un peón estaría defendiendo este peón de F7. Por lo tanto, la opción que toma Nepomniachtchi es jugar este torre C4, de alguna manera obligado a cambiar torres, y llegamos a esta final en la que hay igualdad, ligera ventaja negra, pero estamos hablando de partidas rápidas y desde luego, pues bueno, pues hay que seguir jugándola, ¿no? Se juega este caballo por E5, las negras cuentan con un peón de más, pero de alguna manera puede ser no suficiente. Como vemos, hay cierta simetría con los peones de H y F y no en este momento, pero quizás en un futuro este alfil se podría sacrificar capturando un peón y desde luego que con caballo y rey no ganas la partida. Por lo tanto, vamos a ver ahora cómo continúa la misma. De momento, alfil B3 retirándose de este ataque por parte del caballo y tras jugarse rey G7 la partida continúa con este F4. El caballo se tiene que retirar, lo hace a C6, alfil C2, como vemos las blancas tienen cierto control en la posición, controlan bastantes casillas de ataque, también todas estas casillas negras, por lo tanto de alguna manera pueden estar no tan mal a pesar de que tienen ese peón de menos. Primero aquí Wesley So retira su peón de una casilla blanca y posteriormente lo que va a hacer es activar su rey.
vía, como estamos viendo, D4, D3. La idea es apretar en esta posición con el peón de F4 y poner este caballo en G7, una casilla bastante fuerte para de alguna manera defender todo. Y mientras tanto Nepomniachtchi pues tiene que esperar a verlas venir, ya que tampoco un avance estando con inferioridad pues a lo mejor sería bueno. Por lo tanto, juega este alfil B1, el caballo viene a E7 y tras estos movimientos se juega rey G4. Es verdad que el rey podría entrar en H5, pero tampoco progresaría más. Por lo tanto, caballo D5 y tras este movimiento se juega rey G3. La idea ya de Wesley So es jugar este caballo F6 y llevarlo hasta H5. De ahí se retrasa a G7 y de alguna manera va creando barreras para que el rey blanco no pueda progresar. Se juega rey F8 en la posición, rey G4, pero tras caballo F6 con jaque, el rey ya no tiene este acceso, ya que el caballo lo cubre, se tiene que retirar tras el jaque, viene a F3 y tras jugarse rey a E7, alfil C2. Posteriormente se juega este caballo H5, se permite la entrada del rey nuevamente en G4, pero el caballo viene a G7 y es aquí donde nuevamente este rey no tiene entrada por ninguna de las casillas, todas están controladas por cada peón y también el caballo controla H5. Por lo tanto, no se permite pasar nuevamente al rey y tras este movimiento se juega alfil B1, F6, alfil A2, se controla esta casilla o este peón también controlado por el caballo, por lo tanto el rey puede seguir con su activación hacia la defensa blanca. Rey F3, H5, quizás o sin quizás este rey ni siquiera ya puede venir a la cuarta fila y tras estos movimientos se juega rey G3, rey C5 y tras alfil B3 aquí está el tema, el kit de la cuestión o el tema de la partida, ya que aquí Nepomniachtchi juega este alfil B3 y se considera un error. Quizás tendría que haber jugado haber mantenido este alfil en estas dos diagonales y haber jugado aquí, mejor dicho, un rey G2, un rey F2 para mantener el rey en F3. Quizás si juega un rey F2, vamos a verlo rápidamente, el rey viene a D4, pero tras rey F3 de alguna manera se bloquea a este rey. El rey viene a D3 y aquí tienes esta jugada, alfil B1 con jaque, el rey si viene a D4 puedes volver con el alfil a E2 y si vuelves nuevamente hay repetición y si aquí las negras intentan algo como un E5 se puede capturar, el peón está pasado pero está prácticamente imposible que pues corone. Por un lado se puede jugar este alfil F7, también el alfil a B1, vamos a buscar a ver una de las líneas para no prolongarlo, por lo tanto este caballo ya está clavado defendiendo el peón de H5 y este peón pues aunque da un jaque, el rey viene a E2 y ya no hay posibilidad de coronación. Por lo tanto, en esta posición quizás se tuvo que hacer este movimiento para llegar con su rey a F3, pero al hacer este alfil B3 permite rey D4 y tras esas jugadas se hace este rey F3. La idea de este movimiento es para evitar que el rey negro consiga esta casilla de E3, por lo tanto rey F3 y aquí ya el problema para este alfil es que tras rey D3 ya no tiene esta casilla, obviamente le come el rey, por lo tanto ya no puede dar ese jaque que comentábamos en B1 y en A2. No obstante, la idea de Nepo en esta posición es jugar este alfil A4 y ante la entrada por parte del caballo en F5 y capturar sí o sí este peón, ya que el caballo además controla esta casilla, el rey no tiene acceso, pues dice: voy con el alfil a E8, de hecho lo hace parando un momentito, dando un jaque en B5, rey D4 y ahora se planta en esta casilla y diciendo: tú me capturas un peón, pues yo te capturo el tuyo. Por lo tanto, esto no va a ser posible, ya que tras este jaque, pues es verdad que el rey vuelve a G3, pero caballo F5 con nuevo jaque. El rey tampoco tiene acceso a la cuarta fila, tiene que volver a F3 y tras caballo G7, desde aquí el caballo controla ambos peones que pueden ser capturados y también está tocando el alfil de 8. Y para rematarlo, aunque ya está en posición perdedora, aquí Nepomniachtchi juega este alfil F7, de alguna manera dice: este caballo no tiene movimientos, al menos de momento, ya que controlo ambos peones, pero este alfil está
completamente encerrado. Esto lo ve rápidamente Wesley So y vuelve con su rey no vía C5 sino D5, ya que está el peón y puede hacerlo, y va a volver con su rey para capturar el alfil. Como vemos, el rey se va a activar por estas casillas, pero no le va a dar tiempo. Por lo tanto, la partida continúa con este alfil G6, F5 para cerrar la posición. No se puede capturar ya que el caballo lo defiende, y tras rey D6, primero las blancas juegan este alfil F7, rey D6, en esta posición se juega este rey G3 y rey E7. Está tocando ya el alfil, este se retira a G6, ahora sí, el rey viene a F6 y tras alfil H7, caballo E8, y aquí abandona en esta posición Nepomniachtchi. Por lo tanto, en la primera jornada de la semifinal, Wesley So se ha puesto por delante. Y el tema de abandonar es que no hay posibilidad de progresión con este alfil que está encerrado. No obstante, vamos a ver rápidamente un par de líneas, ya que si las blancas juegan este rey H4, simplemente rey G7, y aquí el alfil, si hace un movimiento, es capturado, por lo tanto tiene que suicidarse capturando un peón, y tras esta posición rey F6, este rey blanco ya no tiene opción de progresión por esta columna, por lo tanto si vuelve caballo G7, rey G3, se le da un jaque y finalmente se va a ganar el peón de F4 ganando la partida. En caso que es más interesante, si se juega tras este caballo E8, se puede jugar un alfil G8, y es verdad que el rey ya no puede entrar, quizás sí por G7, pero permitiría el alfil capturar el peón en E6. Por lo tanto, primero rey E7, y aquí tampoco se tiene por qué hacer este movimiento. Si se juega rey H4, caballo F6, no por defender este peón, sino porque atacas en las dos casillas al alfil. Por lo tanto, se capturaría fácilmente, pero no obstante tampoco tienes que jugar este rey H4. Juegas este alfil H7 y ya este caballo F6 no vale, ya que el alfil puede retirarse por esta casilla, al menos de momento, y controla F7 y el rey no puede progresar. Por lo tanto, en esta posición simplemente se juega este rey F7, y aquí ya cualquier movimiento que haga el alfil pues es capturado, y si rey H4, el rey viene a G7 y nuevamente entramos en la misma línea anterior. Hay que capturar, etcétera, y las negras ganan la partida. Por lo tanto, Wesley So afina al final de la misma. Un ligero error por parte de Nepomniachtchi le cuesta la partida, y vamos a ver qué pasa en esta segunda jornada. Vamos hablando en próximos vídeos. Un saludo. Chao.